el Señor te bendiga. Espero que estés de maravilla. Yo ya estoy de pie y ya estoy danzando. Feliz dándole la gloria al Señor. Te invito a danzar también tú. Me gustaría que en serio lo hagas. Yo no sé, pues, si hubiese la manera de que me manden fotos o videos danzándole al Señor, me gustaría, pero se complica bastante la cosa. Pero yo confío que lo están haciendo. Que dancemos al ritmo de nuestro corazón, de nuestra alegría, para alabar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Bueno, pues hoy es como hemos visto el desierto, seguramente haciendo síntesis, porque empezamos con el último capítulo, que es como también el condumio, creo que se dice aquí en Ecuador. Es como la cerecita del pastel, dicen otros. Yo pienso que va a ser una experiencia interesante en este último capítulo, en esta recta final de nuestro retiro espiritual. Así que hoy dejamos descansar un poquitito los temas convencionales, los temas que hemos llevado, para coger impulso, porque esta semana que ya viene, con el último capítulo, va a ser fuerte y debemos trabajarlo con ganas y pedirle al Espíritu Santo y todo. Así que este día haya sido también de descanso, de síntesis, y que este rato sea de alabar, de glorificar al Señor para tomar impulso para lo que viene. Seguramente es pura bendición, bendito sea Dios. Yo ya estuve dándole otra revisada a este libro y me doy cuenta que el Señor tiene muchísimas cosas para decirnos en este último capítulo. Así que ponte pilas, recarga las baterías espirituales para terminar este retiro. Y qué bueno, para tomar decisiones radicales en la vida. Los que hicimos la consagración en el retiro anterior, pues renovar esa consagración ahora con este trabajo humano también. Vamos a hablar mucho de la libertad en Cristo. Para ser libres nos libertó el Señor. Repito yo eso cantidad de veces. Yo te pregunto a ti por tu nombre, como tú te llamas, y te miro a los ojos. Ya abrí mis ojos para contemplar los tuyos. ¿Tú eres verdaderamente libre? Realmente sí, muchas veces decimos, sí, yo soy libre. Y los jóvenes predican la libertad. No, es cambiar de esclavitud. Hace días decía, no he escuchado nunca a una persona que diga, yo soy libre. Pero libre para la pureza, libre para no dejarse esclavizar. Casi siempre decimos, solo somos libres, es para cambiar de esclavitud, para irnos a una esclavitud de esas que nos matan. ¿Eres libre? Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Cuando Jesús pronunció estas palabras, estaba hablando con un grupo de judíos que habían creído en él. Ponte pilas, judíos que habían creído en él, discípulos, ¿qué te parece? Y ellos entonces le respondieron, se enfadaron, se enojaron. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Desde el punto de vista humano, libertad es la capacidad de poder escoger o actuar con poca o ninguna restricción o límites. Supuestamente eso dice que es la libertad. Sin embargo, en el aspecto espiritual y de acuerdo a los principios divinos, esta definición es realmente una descripción de rebeldía. Hacer lo que a mí me da la gana, eso no es libertad. Puede ser libertinaje, puede ser rebeldía, puede ser que estamos atados a tantas esclavitudes y creemos que eso es libertad. Cuando somos rebeldes, pues obviamente nos vamos en contra del Señor. Confundimos la libertad con la rebeldía, donde la sumisión a una autoridad se rechaza y cada uno hace lo que más le place para esclavizarse. En realidad, la verdadera libertad es aquella que nos libera de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna, y esta solo se encuentra haciendo la voluntad de Dios. Eso me encanta, haciendo la voluntad de Dios. Esa es la verdadera libertad. Porque el libertinaje, porque la rebeldía nos lleva a la esclavitud del pecado. A eso se refería el Señor Jesús cuando hablaba de que fuésemos verdaderamente libres.
En su carta a los romanos, el apóstol Pablo escribió: no saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de justicia. Romanos 6:16. ¿Qué significa esto? Significa que, queramos o no, somos siervos o esclavos de alguien o de algo. ¿Estás escuchando? Quieras o no, eres esclavo, eres esclava de algo o de alguien. No te asustes, es el viento que está pegando durísimo aquí en mi ventana. Pero no va a pasar nada. Esto es de Dios. Ok. Entonces, definitivamente, es como cuando uno no se embriaga de Espíritu Santo, tiene que buscar embriagueces. ¿De qué me embriago? De pasiones, de desórdenes, de libertinaje, así mismo. Nosotros siempre somos esclavos de algo o de alguien. El problema es que si somos esclavos del pecado, caminamos en dirección a la destrucción y a la desgracia y finalmente a la condenación eterna. Por el contrario, si nosotros somos servidores de la verdad y de la justicia, si somos servidores del Señor, representadas la justicia y la verdad, representadas por la palabra de Dios, entonces somos verdaderamente libres y disfrutaremos de vidas bendecidas. Esto puede parecer una paradoja, pero es absolutamente cierto y debemos creerlo por fe. El primer paso para la verdadera libertad es reconocer en qué aspectos no somos libres. Qué maravilla que hagamos eso para empezar esta última etapa del retiro. ¿En qué no somos libres? ¿En el afecto? ¿En la economía? ¿En el que dirán? ¿De esclavitudes, pecados? Debemos identificar esas áreas de nuestra vida que están sometidas todavía a la esclavitud de algún vicio o algún pecado específico. Qué bueno que vayamos describiendo eso, porque eso nos va a ayudar cantidades estos días. Aquellos que todavía viven a Cristo como por si acaso, que no ponen la palabra en práctica, que no buscan vivirla, seguramente están atados a la incredulidad, al pecado y la miseria. Ellos no pueden creer en Dios ni confiar en las promesas de las Escrituras porque tienen el entendimiento entenebrecido, dice Efesios 4:18, y muy probablemente nosotros estemos también en ese grupo. El pecado les pide ver su condición de esclavos. El pecado les impide, precisamente el enemigo por medio del pecado nos impide ver nuestra condición de esclavos. Creemos que somos libres, yo bebo cuando quiera, yo hago esto, mi cuerpo, hago lo que le dé la gana. Eso es libertad, no, eso es esclavitud. Pero el pecado les impide ver esa esclavitud. Por lo tanto, no admiten que necesitan un Salvador que los libere, que les dé una vida nueva. Los cristianos debemos ser cuidadosos, pues también podemos caer en algún tipo de esclavitud, especialmente en lo que se refiere a alguna dependencia, las cuales a veces son tan sutiles que resultan difíciles de identificar. Algo en apariencia tan simple como sentirse inferior, por ejemplo, es un tipo de esclavitud. Claro que sí, es que yo soy menos, es que no soy capaz, que soy pobre gusano. Eso puede influir en la manera en que reaccionamos ante las demás personas. Nuestras respuestas a los desafíos de la vida pueden estar afectados por un sentimiento de inferioridad y nuestra habilidad de pensar o actuar seguramente que va disminuyendo. También afecta nuestra capacidad de confiar en Dios y de obedecerle realmente. Y a la larga, esos sentimientos de inferioridad y de rechazo pueden limitar notablemente nuestra capacidad para ser testigos de Jesucristo, para vivirle, para predicar, para anunciar a Jesucristo. De igual manera, otros sentimientos o pensamientos o deseos o hábitos pueden considerarse cadenas que nos esclavizan de una manera u otra, afectando nuestra relación con Dios. Dios quiere que tú camines en libertad.
La palabra nos enseña que somos verdaderamente libres cuando sabemos cuál es nuestra posición en Cristo y cuál es nuestra fragilidad, pero que Él es fuerte. Cuando sabemos nuestra identidad en Cristo y todas nuestras posesiones en Cristo. El camino al descubrimiento de estas verdades lo encontramos solo a través del Señor, a través de la oración. Capaz te estás dando cuenta que sí me pongo un poco nervioso cuando estas cosas atacan la ermita. Pero no voy a cortar el mensaje. A la gloria del Señor voy a terminarlo. Y no voy a huir tampoco. Y que el Señor nos bendiga. ¿Sabes cómo podemos ser verdaderamente libres incluso del miedo? Claro que sí, del miedo. Tantas veces somos esclavos del miedo, esclavos de tantas cosas. Somos verdaderamente libres cuando hacemos las cosas al modo de Dios, a su manera, según su voluntad. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo debo confiarte que cuando haya estos ataques de viento, estos ataques contra esta pequeña ermita, yo siento un peso fuerte, muy, muy fuerte. Y una vez sí que se cayó parte del techo, sí huí, la verdad. Ahora ya no huyo, me quedo orando aquí y pidiendo al Señor que detenga eso, sea lo que sea. Esto tiene que ver también con una vez que yo estuve en un terremoto, murió mucha gente y yo estuve ahí en esa ciudad donde hubo ese terremoto. Entonces estas cosas me causan un cierto impacto, mucho impacto. Son esas heridas, esas cosas que han quedado en el pasado, que han quedado en mi vida, que se vivieron en el pasado. Y esas cosas también nos impiden la libertad. Entonces, no es no cuidarse, porque hay una partecita así como, no sé cómo se llamará, como de miedo, que tiene que ver con la protección de la persona. Uno protege su vida, pero no podemos darle poder a ningún temor, miedo a la gente, miedo a las cosas, miedo, no. Porque para ser libres nos ha libertado el Señor, y si Él está conmigo, pues nada ni nadie está contra mí. Insisto, pues obviamente, si pasa algo gravísimo uno tiene que correr. ¡Ay, es que el Señor está conmigo! Sí, Él está conmigo, pero te dio 2 patitas para correr, ¿eh? Pero pilas aquellos miedos que atan, que destruyen, que cortan el camino. Me parece que esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en esta semana, en el último capítulo, mejor dicho, en la semana que ya viene, en el último capítulo. Y prepara tu corazón, porque seguramente va a haber algún terremoto en el corazón, seguramente el viento va a atacar fuertemente en tu corazón en esta última sección que vamos a trabajar.
vamos a pedir al Señor que nos dé ese espíritu de libertad, ese espíritu de soltarnos para poder volar en las alas del Espíritu Santo, que tanta libertad nos ha faltado. Esas cosas que nos atan, esas ataduras, esos miedos, ir haciendo cuentas, a ver esas ataduras, ¿a qué estoy atado? ¿Qué cosas, qué personas, qué tendencias, qué pecados? Es muy bueno ponerlos frente a uno, levantarlos como Moisés levantó la serpiente de bronce para que fueran sanados los que eran mordidos por la serpiente, así como de la serpiente del pecado somos salvados porque fue levantado el Hijo de Dios, nuestro Salvador en la cruz. Levantar el pecado es hacerlo consciente, es hacer conciencia de cuál es ese pecado que me está esclavizando. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Y todos esperamos tu bendición. Llega aquí también. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno. Amén, gracias. Bueno, ya se calmó un poquitito la situación, se ha calmado y ya está. Ya respiro profundamente y todo está súper. Es bueno hacer conciencia de esas cositas que impactan y que son temores también del corazón para enfrentarlos. El Señor te ama y te cuide, la Madre María te apapache, si el Señor lo permite. Nos encontramos mañana, pilas, continuamos con radicalidad y con fuerza. Chao, chao. Enséñame tu amor, Señor.